Saludos mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús de la Primera Iglesia Bautista, y también saludos especiales a mis hermanos y hermanas de la clase Rosa de Sarón y también a nuestros visitantes que abren las puertas de su hogar para permitirnos entrar por medio de estas clases virtuales. Les damos a todos la bienvenida y les agradecemos por permitirnos esta confianza, este privilegio de poder entrar a sus hogares por medio de las enseñanzas bíblicas. Les invitamos a que lo sigan haciendo, hermanos, cada domingo y también en los demás cultos que se pueden dar entre semana, como el culto de oración o cultos especiales y otras clases que también se dan por medio de nuestro canal de Pip Juárez en YouTube. Sean pues todos bienvenidos. Y bueno, como saben, hemos estado viendo las clases de cómo lidiar con las emociones. De hecho, hoy en este domingo corresponde ya la última clase de esta serie de lidiando con las emociones. Hemos visto varias de ellas, ya hemos cubierto el duelo, la ira, el gozo, la preocupación, el temor, y hoy vamos a cubrir la depresión. Vamos a cubrir el tema de la depresión. El tema largo, el nombre es Lidiando con las emociones, dominando la depresión. Dominando la depresión. Y bueno, ya una vez a mí me había tocado dar una predicación acerca de la depresión, porque suele darse una falta de conocimiento o de entendimiento o de comprensión un poquito más acerca del tema de la depresión entre la comunidad cristiana. ¿A qué me refiero con esto? Que puede darse la controversia o la discusión o la diferencia de opiniones, y hay algunos que dicen que el cristiano no tiene por qué jamás estar en depresión, que no debe de sufrirla, que si la sufre, que si pasa por ella, que es tal vez, muy posiblemente, un indicativo de que ni siquiera sea cristiano, de que a lo mejor Dios no está en su vida y que por eso sufre la depresión. Y eso es algo completamente errado. Y también es cierto que podemos hablar de dos tipos de depresión: la que es en sí 100% emocional, o también la que es la denominada depresión clínica, que ya existen algunos factores en el cuerpo, en la persona, o inclusive tal vez a nivel neurológico también, pero a fin de cuentas dentro del cuerpo, y que tal vez ya inclusive necesite esa persona una ayuda ya más como de un tipo de tratamiento, medicamentos que ataquen esa patología, llámese por falta de ciertos componentes en el cuerpo, como litio o algo así por el estilo, según lo que yo pues he conocido a través de experiencias de amigos, conocidos, compañeros de trabajo, familiares. La realidad es de que cuando menos la depresión emocional ha existido todo el tiempo, y de unos años para acá se maneja la depresión clínica y se han desarrollado medicamentos y tratamientos para ayudar a las personas que están sufriendo este tipo de depresión clínica. Pero la depresión emocional siempre ha estado ahí, se conoce desde hace mucho tiempo, y a fin de cuentas ambas, cualquiera de las dos, requiere de cuidados, requiere de ponérsele atención, de que no se pase de largo. Y nuestros temas se tratan precisamente de que, bueno, nosotros como cristianos, ¿qué recursos tenemos, verdad? ¿Cómo podemos lidiar con las emociones? Porque dejamos bien claro que cristiano o no cristiano, el ser humano, creyente o no creyente, es un ser emocional. Todos pasamos por estas emociones, todos las sufrimos, todos las tenemos. Y hemos dicho que no son en sí un pecado las emociones,
hemos aclarado que si las emociones no se manejan correctamente, si se salen de nuestro control, entonces sí pueden traer consecuencias no solamente de en sí de pecado, sino que nos hagan daño en otros aspectos. No vamos a catalogarlo todo o agruparlo todo diciendo que todo lo que resulte de las emociones es pecado, porque no es cierto, no sería correcto. Pero lo que sí es cierto es se pueden salir de control y nos pueden afectar, perjudicar y traer consecuencias indeseables que podríamos después lamentar por mucho tiempo, tal vez toda la vida, si no les ponemos el cuidado, la atención debida, y si no las canalizamos, si no las direccionamos, si no las llevamos de manera correcta a los pies de nuestro Señor. Y bueno, estas lecciones precisamente son para eso, que como cristianos no estamos solos en la lucha por controlar, por lidiar, por manejar o canalizar bien nuestras emociones. Que de hecho tenemos a nuestro Dios, a nuestro Señor y Salvador de nuestro lado, y que siempre podemos ir a Él. Si se han fijado en cada una de las emociones que hemos expuesto en estas clases, siempre el consejo bíblico es llevarlas al Señor. ¿Por qué? Además de ser nuestro Dios, reconocemos que Él es nuestro creador, Él es nuestro hacedor. Si tenemos emociones como seres humanos es porque Dios así nos hizo, como seres emocionales. ¿Sí? ¿Quién mejor que Dios nos va a conocer? Nadie, solamente Dios nos va a conocer de manera perfecta. Claro, se dice y se conoce que en relaciones muy largas, duraderas, entre seres humanos, ya sea dentro de la misma familia o en este caso el matrimonio, se llega a hacer comentarios o se llegan a dar testimonios de que las personas se pueden llegar a conocer tanto que muchas veces con simples expresiones corporales en la cara, en las manos o con el cuerpo, la otra persona que te conoce de mucho tiempo sabe perfectamente cómo te sientes. Si estás triste, si estás contento, si estás emocionado, si estás deprimido, si estás muy alegre, cosas por el estilo. Si algo te preocupa, si estás angustiado, etcétera, etcétera. Eso es cierto y sí pasa, y pues hemos oído muchos testimonios y seguramente usted los ha podido ver tal vez con algunos hermanos en Cristo o con familiares en su propia familia. Pero quien nos conoce de manera perfecta, completa, exacta, sin errores, es Dios. Entonces siempre el consejo es acudir a Dios. El tema de hoy va a estar basado en el Salmo 31, el Salmo de David. Y bueno, hemos recurrido muchas veces a David en varios de los temas, porque pues David es un personaje muy especial en la palabra de Dios. Es el varón del cual se ha dicho que es un varón conforme al corazón de Dios. Y también sabemos muchos detalles de su vida, buenos y malos, sin ocultarse. No está maquillado el personaje de David. Y de hecho ningún personaje bíblico está maquillado. La Biblia te presenta el personaje tal cual es, con sus virtudes, con sus defectos. Y en el caso de David, pues gracias a la vida de que David tuvo y de que quedó registrado en las escrituras, básicamente desde que estaba jovencito, pues tenemos mucho material para nuestro ejemplo. Y de hecho en el Nuevo Testamento se dice claramente eso, que todas las cosas que pasaron a nuestros antepasados, a los bíblicos en este caso, quedaron escritas, quedaron registradas para nuestro ejemplo. Dios quiere que aprendamos de los demás, especialmente para que saquemos provecho de las vidas de los demás. No tenemos que pasar por todo para que querramos nosotros decir, ya viví de todo y aprendí esto. No es necesariamente así.
No tiene por qué ser así. No es mi consejo, es el consejo de Dios. Dios dice, mira, dejé esto escrito para tu ejemplo, para que aprendas de él. ¿Para qué? Precisamente para que aprendas de él y no pases forzosamente por eso. Para que, como dice la palabra, el advertido, el que se pone atento, previene muchas cosas. Salmo 31, ustedes ya saben, si no tiene su Biblia no se preocupe. Aquí se lee la escritura bíblica. Si la tiene, qué bueno, mejor, para que pueda seguirnos con la lectura bíblica. Pero sabemos que puede haber invitados, amigos que nos visitan y que tal vez no tienen la Biblia. No se preocupe, aquí leemos. Nosotros leemos de la Biblia de la Reina Valera 1960. Y el pasaje está en el Salmo 31, como les dije. Y es un salmo de David. Aquí en este caso el salmista es David. Dominando la depresión. Vamos a ver, a analizar, a sacarle provecho a las palabras de este salmo. Y sobre todo, como procuramos hacerlo cada vez que lo hacemos, es dándole la interpretación correcta dentro de su contexto bíblico, que es lo que siempre nos protege, nos guarda como regla de interpretación bíblica del error. Nos guarda el error, siempre ver las cosas dentro de su contexto de manera correcta, para no caer en el error que han caído muchos de sacar las palabras de la propia Biblia fuera de su contexto y terminando siendo herejías o errores. Vamos a cubrir primero los primeros 2 versículos, no es en su totalidad, pero es el Salmo 31 del 1 al 8, pero aquí primero vamos a empezar con los primeros 2 versículos, y dice así la palabra de Dios. En ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia. Inclina a mí tu oído, líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Muchas veces les he comentado en otras clases, y lo vuelvo a repetir porque la enseñanza, mucho del éxito de la enseñanza y del aprendizaje, ustedes saben muy bien que se debe a la repetición. El método no es personal, es copia directa del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo usó mucho la repetición, no como de manera así como sabemos hoy copy-paste, no. Muchas veces utilizó ilustraciones, narraciones que se conocen como parábolas de diferentes sucesos de la vida real, pero enseñando al final una misma cosa. Entonces era una forma de repetición, pero utilizando varias ilustraciones a fin de cuentas para que dejaran grabado algo que el Señor quería que se quedara grabado en la mente de las personas, de sus oyentes, ¿sí? Aquí la declaración del salmista es que empieza a orar de manera muy personal, uno a uno con su Dios. Que esto, de entrada, vuelvo a repetirlo, es el ejemplo principal que nosotros debemos de seguir en cuanto a nuestras emociones, y en este caso dominando la depresión. Y ya explicamos lo que es la depresión. En ti, oh Jehová, he confiado. Alguien tal vez puede decir, no, pues aquí no está hablando una persona que tenga algún problema de tristeza o de depresión. Vuelvo a repetirlo, vamos a ver todo el contexto para darnos cuenta de precisamente conforme avanzamos de qué se trata esto. En ti, oh Jehová, he confiado. Aquí David está declarándole esto a Dios. En ti he confiado, no sea yo confundido jamás. Y la otra palabra que se aplica al término confundido en el original aquí hebreo es avergonzado. También aplica. Hay varias palabras, tanto en el hebreo como en el griego,
y como también en los otros idiomas, inclusive también en el español, que hay palabras que pueden tener un cierto nivel de variedad de significado, o sea, que aplican varios significados. Y tal vez inclusive no solamente uno, sino tal vez dos o tres de esos significados pueden ser muy bien amoldados al contexto de donde se están utilizando esos términos. Por eso muchas veces es muy recomendable en el estudio serio, sistemático de las escrituras, hacer esa práctica de ver palabras claves y ver su significado en el idioma original para ver si tiene esa capacidad de tener varios significados similares tal vez, pero que muchas veces un cambio de palabra puede darle más profundidad al significado de esa palabra dentro de su contexto. Y este es uno de estos casos. Esa palabra puede ser traducida como confundido o avergonzado. ¿Qué significa esto? Bueno, me empiezo a adelantar un poquito más para poder explicar esta parte. Vamos a ir viendo que, y como lo hemos dicho en otras clases, que hemos tocado el tema de la vida de David, David padeció por causa de la gente que lo rodeaba. Lo hemos dicho muchas veces por el propio rey Saúl, por los propios valientes que lo rodeaban, gente que estaba con él, dentro de su ejército, dentro de inclusive de sus, algunas podemos decirlo así, sus supuestas amistades, ¿verdad? Algunos traían su propia agenda, su propio hijo, una historia tan conocida de la más sobresaliente pues es la de Absalón, pero también otros hijos lo metieron en aprietos a David. Y estas declaraciones de David son de confianza en Dios, pero también dejan ver que está haciendo estas declaraciones dentro de un contexto en el que él está sufriendo, de que él está peleando o batallando contra algo. Por eso dice aquí, no sea yo confundido jamás o avergonzado. O sea, ¿sabes qué está pasando esto? Y yo estoy confiando en ti, no vayas a permitir, Señor, que sea yo avergonzado, que no vayan a decir, como vemos en otras porciones de la Biblia que dicen burlonamente, mira, confío en Dios y velo cómo terminó, velo cómo está. Eso se lo hicieron al mismo Señor Jesucristo. Confió en Dios, venga Él y líbrele, ¿verdad? Como burlas, como injurias. Y David, que muchas veces precisamente escribió de manera profética, proyectando cumplimientos que iban a hacer a futuro en el propio Mesías, en el propio Señor Jesucristo. Él está diciendo aquí con toda humildad y con toda sinceridad ante su Dios, yo he confiado en ti, Señor, no vaya a ser yo avergonzado. Lo dice por la duda, porque duda de que, oye, no me va a fallar Dios si me deje aquí tirado y me avergüence. No, no se trata de eso. No se trata de eso, pero sí se trata precisamente de medir el nivel de aflicción, el nivel de tristeza, de depresión que manejaba David. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que a todos nos pasa, a todo cristiano le puede llegar a pasar. Eso lo vemos muchas veces en las historias bíblicas y se nos olvida. ¿Qué les pasaba a los discípulos del Señor? Hubo muchas escenas en las que vemos que tuvieron momentos de victoriosos, de mucha regocijo por un gran milagro, una gran muestra de la divinidad y de la gloria de Cristo. Y al poco tiempo después, ahí todos temerosos y dudosos. Y son sus apóstoles. ¿Qué nos enseña esto? ¿Les estamos sacando la garra a los discípulos? No, estamos simplemente diciendo que ellos son muestra precisamente de cómo somos como seres humanos. Entonces, no saquemos conclusiones apresuradas, como lo han hecho muchos, y decir, es que aquí está pasando esto y así. Pues no, tenemos que precisamente hacer un estudio serio y ir reconociendo y ser humildes y sinceros. No podríamos tocar los temas de lidiando con las emociones si no fuéramos sinceros, ¿sí?
tenemos que ser humildes y sinceros. No está dudando, él simplemente está diciendo lo que se le viene a la mente, como si estuviera platicando cara a cara con un amigo o con un confidente, que en este caso Dios lo era y lo es para él todavía. David describe a Dios de muchas maneras y las hemos dicho varias veces aquí y aquí las vamos a seguir viendo. Es el siervo, el rey, no importa que fuera rey, pero a fin de cuentas siervo ante un rey de reyes y señor de señores, y diciéndole: no vaya a ser yo avergonzado o confundido, yo he confiado en ti. Líbrame en tu justicia. Líbrame en tu justicia. Toda la confianza de David no es en la justicia propia. Él se ha reconocido varias veces en las Escrituras de que él es un hombre que es frágil, que es vulnerable y que puede caer, y que de hecho cayó, lo sabemos. Entonces, dice él: líbrame, pero en tu justicia, la cual es perfecta, la cual es sin mancha. No hay corrupción en esa justicia de Dios. Él es perfecto en justicia. Y es en la justicia que confía David, mas no en la suya, sino en la de Dios. Líbrame en tu justicia, inclina a mí tu oído. En otras palabras, que no suceda de que esté hablando yo solo al aire, sino que tú no solamente me ves, sino que te interesas en mí, me amas, procuras mi bien, y por lo tanto vas a inclinar tu oído para escucharme. ¿Sí? La muestra, la evidencia de interés de Dios por los suyos. Inclina a mí tu oído, líbrame pronto. Esta frase de líbrame pronto también da mucha luz en cuanto a la situación en la que estaba David. Y no tenemos que ponerle nombre a fuerzas de que estaba en esta situación o estaba en esta otra. No, me refiero a la situación interna, cual fuere que fuera la circunstancia exterior la que lo estaba provocando. David reconocía que tenía límites. Todos debemos de reconocer que tenemos límites. ¿Qué significa esto? Que aquí el salmista sabía perfectamente que ya su angustia, su tristeza, su depresión, su aflicción estaba llegando a un nivel crítico. Y él acude al Señor precisamente para que no suceda la desgracia. Y no se olvida de decirlo expresamente en su oración: líbrame pronto. Todo esto que acabo de decir es precisamente inferido por esta frase. ¿Por qué diría David líbrame pronto? Por lo mismo. No es líbrame cuando te acuerdes de mí, líbrame, Señor, o cuando no, líbrame pronto. ¿Por qué diría que pronto? Porque él sabía que era necesaria esa liberación de manera pronta. Porque él ya estaba llegando a sus límites. Él sabía que podría sobrepasarlo. Y acuérdense que tenemos la promesa: Dios no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Es una promesa de Dios para el cristiano y debemos de creerle y confiar en ello. Pero también Dios espera de nosotros no nada más que tengamos eso en la mente y ya, no, sino que cuando se den las circunstancias, además de tener conocimiento, no se trata nada más de tener conocimiento. El conocimiento, si no se lleva a la acción, si no se aplica, no sirve de nada. El conocimiento, por mucho que esté acumulado, no sirve de nada si no se aplica. Entonces sabemos que Dios no nos va a dejar ser tentados más de lo que podemos resistir.
es cierto, pero también es cierto que Dios dice que vayamos a Él. ¿Cuántas veces no lo dijo el Señor Jesucristo durante su ministerio? Que Él esperaba que acudiéramos a Él. Venid a mí. Venid a mí. Lo dijo varias veces. Y también, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerra la puerta. Ora a tu Padre que ve en lo secreto. Busca a Dios en la intimidad. Ve y busca a tu Padre Celestial para que hables con Él. Él te está esperando. Él siempre nos está esperando. Él tiene esa capacidad de poder estar ahí para nosotros siempre y en todo momento y para todos, porque Él es Dios omnipotente y omnipresente. Todo lo puede y está en todo lugar al mismo tiempo y simultáneamente. ¿Sí? Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Sé tú. No estamos, fíjense, David, y lo he explicado antes y lo voy a repetir aquí rápido, siendo rey tenía muchos recursos. Tenía consejeros, tenía generales, tenía ejército, tenía a mucha gente a su disposición. Muchas veces como seres humanos buscamos eso, en quién apoyar. No está mal apoyarte en personas, no estoy diciendo que esté mal apoyarte en personas, pero vamos a darle realce aquí al tema. Debió haber sido algo tan grande, tan profundo, tan difícil, que David no recurre ni a sus consejeros, ni a ninguna de sus esposas, ni a sus hijos, ni a sus amigos. Recurre a Dios, que es, según aquí el mismo salmista, el único que puede librarlo, el único que puede ser su roca fuerte y su fortaleza. ¿Para qué? ¿Con qué fin? Para salvarle. La roca fuerte, la roca siempre desde el Antiguo Testamento, y siendo Moisés el primero usando la figura de la roca para referirse a Dios como un medio de salvación. La roca siendo Dios, la roca protectora, la roca de salvación, la roca de refugio. ¿Sí? No sé, imagínense que están en el mar de las emociones, las aguas agitadas, y cansados ustedes de tratar de mantenerse a flote para no ahogarse, y encuentran de repente una gran roca de la cual se pueden asir, agarrarse, subirse y salir de las aguas turbulentas, agitadas, y poder finalmente tomar aliento y fuerzas y recuperarse estando en esa roca de salvación. No sé si sea claro este ejemplo, pero es la roca de la salvación. Y por lo tanto también es una fortaleza. ¿Sí? Seguimos con el Salmo. Y ahora en los versículos del 3 al 4 del Salmo 31 dice así: porque tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Sácame de la red que han escondido para mí, pues tú eres mi refugio. Como les dije en un inicio, sabíamos de que se trataba de una oración dentro de una situación personal de aflicción, de depresión, de angustia, por lo que sabíamos que más adelante iba a decir el Salmo. Y aquí estamos viendo otras figuras en las que utiliza David para referirse a su Dios, que es nuestro Dios, en el mismo tenor del final del versículo que acabamos de leer anteriormente. No solamente la roca y la fortaleza de salvación,
sino que eres mi roca y mi castillo. Si se fijan, vuelvo a insistir en el tema de la roca. La roca. Y como dice en el Nuevo Testamento, y la roca era Cristo. ¿Cuál roca? La roca del Antiguo Testamento. Y la roca era Cristo y es Cristo y lo seguirá siendo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Un concepto bíblico que hemos enseñado siempre. No es porque tú seas perfecto y sin error, no es porque seas merecedor, no es porque seas súper especial, no. Siempre todo es para honra y gloria del nombre del Señor. Todo eso es para honra y gloria del nombre del Señor. Por eso aquí, inclusive en el Antiguo Testamento lo vemos, y también eso se ve muy claramente en el Nuevo Testamento. Es por tu nombre. En pocas palabras, por amor de tu nombre lo vas a hacer así. ¿Cómo? Guiarme y encaminarme. Cuando tú guías a alguien o también encaminas a alguien, ¿para qué es? Para asegurarte que se va a ir por el camino correcto, para que esa persona no se pierda, para ayudarte en el arranque, en los primeros, vamos a decir, minutos, metros, como quieras llamarle, de llevarte de manera correcta en un camino para asegurar de que no te vas a ir ni a izquierda ni a derecha, sino que te vas a ir en el camino correcto sin perderte. Te da guía y te encamina el Señor. La forma de nosotros encontrar esa guía y ese encaminar del Señor hacia nosotros es por medio de su palabra, por medio de su consejo registrado en su palabra. No por visiones, ni por sueños, ni por presentimientos, no. Ni los sentimientos, ni las emociones tampoco. Todo es por medio de la palabra de Dios. Es la única y genuina guía que tenemos como hijos de Dios. Los sentimientos, las emociones son fluctuantes, cambian. Por eso estamos viendo temas de cómo lidiar con las emociones, porque las emociones se salen de control si no se cuidan bien. Sácame de la red que han escondido para mí. Otra declaración de cómo se siente David. Y es interesante notar que él dice, sácame de la red. Él sabe que está en la red. Sabe que fue atrapado. Sabe que fue cazado. Y sabe que le fue tendida esa trampa, que le fue echada encima esa red. Como les dije, David sabía que no podía confiar en todos dentro de su propia familia, de su propio ejército, de sus propios consejeros. Solo en Dios podía confiar completamente. Maldito el varón que confía en el hombre, dice la palabra. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Maldito el varón que confía en el hombre. Y no me malentiendan. No estamos hablando de que, oye, de plano no puedes confiar en alguien. No, sí, tú puedes tener un buen amigo, puedes tener a tu pastor, puedes tener a tu consejero, puedes tener a tu maestro de escuela dominical. Claro que le puedes pedir consejo, claro que puedes pedir ayuda. Todos la necesitamos en algún momento, todos necesitamos el consejo pastoral, todos necesitamos el hermano que te apoya, que te puedes recargar en él, llorar, confesar, etc. Pero aquí estamos hablando del nivel de confianza completa, total, y eso solamente Dios, hermanos. Porque tenemos que ser humildes y reconocer que como seres humanos definitivamente y potencialmente fallamos.
Nosotros, varones, le podemos fallar a nuestras esposas, ellas nos pueden fallar a nosotros, nuestros hijos fallarnos, o nosotros a ellos, o entre hermanos también en la fe podemos fallarnos, puede suceder. Tenemos que ser realistas y ver que en la misma palabra de Dios vemos esto, y esto es un ejemplo claro. David, el gran varón de Dios, pasó por esto, y él reconoció esto, que solamente podía confiar en Dios. Sácame de la red que han escondido para mí. Y al decir que la han escondido, es que las cosas fueron premeditadas, con dolo, con mala intención, por parte de sus enemigos. Pues tú eres mi refugio. El autor del estudio nos llama la atención de que en estas porciones habla David de algo que ya él considera que Dios es, y sin embargo en los versículos primeros que vimos, ¿sí? Le dice: sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Sé tú, como si estuviera diciendo, ahorita no lo eres, pero quiero que lo seas. Bueno, el autor da esta explicación diciendo que cuando tú tratas a una persona que tiene depresión, la vas a oír diciendo cosas inclusive contradictorias en un mismo lapso de tiempo corto, por la crisis en la que está pasando. Ahora, ¿es eso cierto? Sí, eso es cierto. Eso los que hemos dado consejería, o los que hemos estado en consejería, para hablar así en términos generales, ya sea dar o recibir, cuando una persona está pasando por una crisis emocional, y en este caso por una depresión o una angustia muy fuerte, una tristeza muy fuerte, la persona puede estar luchando en su interior, y podemos estar hablando inclusive de personas que tal vez ya conocen al Señor de mucho tiempo, pero las crisis son tremendas. Por eso el Señor dijo: velad y orad. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Eso lo dijo Cristo. Vuelvo a repetirlo. ¿Quién nos conoce mejor que nuestro Creador? Nadie. Nuestro Creador sabe cómo somos. Él sabe que la carne es débil. Él sabe que la carne es débil. Por eso siempre debemos estar velando en oración. Velad y orad. Miren, déjenme decirles algo. Yo sé que muchos de ustedes lo han pasado o han pasado por este tipo de experiencia. Y quiero pensar que así es. Y si no lo es, la voy a decir precisamente para que los que no lo han pasado lo escuchen y lo hagan. ¿Estás tú en una crisis muy fuerte o pasaste por una crisis muy fuerte? Una crisis que te quebrantó, que te hizo doblar las piernas. Una angustia, un afán, una tristeza en la que te vistes compelido, te vistes obligado a rendirte a los pies del Señor, no para salvación, lo cual ya habrás hecho antes, sino para poner esa situación en las manos del Señor. Y vamos a decirlo así, empiezas la oración, te sientes destrozado, vulnerable, quebrantado, empiezas a clamar al Señor, empiezas a reconocerle, a alabarle, y empiezas a deshogarte, empiezas a platicar con el Señor, y tal vez esas súplicas y esas rogativas iniciales, algo desesperadas, ya después de varios minutos, y si me atrevo a decir tal vez de los que llegan a orar o han llegado a orar por horas, sabrán precisamente de lo que estoy hablando, de que ya al final de la oración ya terminas ya inclusive ya sea con cantos o con declaraciones de victoria dentro de la misma oración, dentro del mismo lapso de tiempo, pero porque primero llegaste quebrantado ante el Señor, y en ese tiempo en el que estuviste a solas con Él y empezar a recordar
las victorias pasadas por las que el Señor te llegó a sacar victorioso, y empiezas a recordar que Dios siempre ha estado ahí contigo y que has pasado por otras crisis y que Él te sacó adelante y victorioso y en pie firme, y entonces empiezas a fortalecer esa fe en Él. Y si sigues en ese tenor, vas a terminar alabándole, cantándole y glorificándole y apoderándote y haciendo tuyas esas declaraciones de victoria. Yo creo que aquí es lo que está pasando con David, uniendo el concepto que maneja el expositor con lo que agrega aquí su servidor, que es precisamente que en ese lapso, porque los salmos son cantos, son oraciones, son rogativas que se llevaron a tono musical y que nosotros inclusive todavía en estos días las cantamos muchas veces directamente de la letra del salmo, y que podemos hacerlas, como no, hacerlas partes de nuestra propia vida. Es obvio, y pasa inclusive entre personas. ¿No te han llegado personas de repente que están llorando, hechas un mar de lágrimas, en plena crisis, y ya después de un buen rato de platicar con ellas, ya al último ya están tranquilos, apacibles y con otro ánimo? Pues claro que eso también va a pasar en la oración. Claro que eso también va a pasar al ir a los pies de Jesús y decirle: Señor, me está pasando esto y me siento así y así, así, en un tono inclusive desesperado, y luego ya después más calmado, y lo pasan los minutos y pasan los minutos, y tal vez de varias decenas de minutos o horas, tú ya estás inclusive relajado, calmado, las lágrimas ya secas, y platicando tranquilamente con tu Señor, y en un tono ya de confianza y de fe en el Señor inquebrantable. ¿Cierto o no es cierto, hermanos? Así es. Así es si así lo practicas. Así es si lo haces y lo llevas a la práctica. ¿Qué estoy diciendo? Que cuando lleguen esos momentos, esas pruebas, esas crisis, esos momentos de tristeza profunda, si usted busca en el diccionario y busca la palabra depresión, va a decir tristeza profunda. Y estoy hablando en este caso de la emocional. No quiero, igual con la clínica, no quiero caer en el error de decir: no, hermano, usted nada más con pura oración se va a sanar. No, tenemos que ser inteligentes, tenemos que ser prudentes y sabios, y saber y reconocer que muchas veces algunas personas están teniendo una condición clínica, una patología mental o corporal, en la que requieren la ayuda de ciertos medicamentos. No hay que caer en la negligencia, porque muchos lo han hecho. Muchos, como les dije en un inicio, pueden maljuzgar y decir: no puede ser posible que tú como cristiano estés triste, estás mal en tu vida espiritual, no estás orando suficiente, no lo estás poniendo bien en las manos del Señor. Y nada, que el hermano, claro que ha orado, o la hermana se ha derramado delante del Señor su alma, pero ¿tú qué sabes si realmente la persona está necesitando otro tipo de ayuda? A lo mejor necesita cierto químico en su cuerpo que se le descompensó o algo. No hay que caer en esos errores, hermanos. ¿Cuántas veces no hemos visto artículos o noticias acerca de que no, pues se les murió? ¿Por qué? Porque dijeron: no hacen falta doctores, y aquí con la oración se va a levantar y se va a sanar. No, no, no. No es correcto, hermanos. Tenemos que reconocer que Dios, en su soberanía, infinidad de veces Él ha elegido utilizar a hombres o mujeres que han dedicado su vida al servicio de la salud para ser instrumentos en sus manos para darle sanidad a su pueblo. Así es. ¿Cómo lo sé? Lo dice la Biblia. Lo dice la Biblia. ¿No le dice Pablo a Timoteo que debido a sus constantes dolores estomacales que use un poco de vino para eso? Qué interesante que Pablo le haya dicho eso a Timoteo, ¿verdad? Por tus frecuentes padecimientos,
tómate algo de vino. Y no estoy diciendo, hermanos, que se vayan a la cantina y nada de eso, no vengan con esa charra, ¿verdad? No, estoy hablando de que Pablo no le dijo, Timoteo, se me hace que no estás orando, se me hace que no estás orando para que te siga doliendo el estómago, se me hace que no estás orando. No, por favor. El consejo de Pablo fue bien práctico, usa un poco de vino. No sabemos qué tipo de vino en su momento, y no me estoy hablando de que si de fermentado, no estoy hablando de que si algún tipo de, vamos a decir, de uva o algo. El caso es de que le dice, úsatelo para que te quite el dolor de estómago. Haber sido algo conocido. Y no olvidemos que uno de los compañeros de viaje misionero de Pablo y Timoteo fue Lucas, el cual era médico. Entonces igual ni siquiera era consejo ya original de Pablo, sino inclusive de tanto tiempo andar con Lucas, de haber conocido las diferentes formas de manejar la naturaleza. Me refiero a líquidos, hierbas o cosas que utilizaba Lucas para sanar a los enfermos también. ¿Sí? En la película de Pablo, apóstol de Jesucristo, creo que se ven algo así en escenas, en tipo de escenas así en las que Lucas ayuda a hacer eso. Bueno, vamos a la siguiente porción, hermanos, que es el versículo 5 al 8 en el Salmo 31. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias, mas yo en Jehová he esperado. Me gozaré y alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción. Has conocido mi alma en las angustias. No me entregaste en mano del enemigo, pusiste mis pies en lugar espacioso. ¿Se acuerdan que les decía que muchas veces David fue utilizado por Dios en inspiración divina para escribir cosas acerca de Jesús? Bueno, esta es una de ellas, ¿verdad? En tu mano encomiendo mi espíritu, y ustedes saben bien que esa es una de las 7 palabras pronunciadas por Jesús en la cruz. Lo digo nada más como cultural bíblico aquí, para que vean que sí es así como les digo yo. Y no porque mi palabra pese, sino porque estoy repitiendo lo que la palabra de Dios enseña. Tú me has redimido. No solamente me salvas, aquí está hablando él del concepto de redención. ¿Qué es la redención? Un rescate. Tú diste algo para rescatarme. En el caso ya implementado, aplicado y conocido de en qué consistía esa gran salvación por parte de Dios, nosotros sabemos que esa gran redención también que se dio fue con el pago de la sangre de su propio Hijo derramada, no solamente en la cruz, sino inclusive desde las mismas prisiones de donde estaba Poncio Pilato, cuando empezaron a flagelar a Jesús. Desde ese camino hasta la cruz, todo el derramamiento de la sangre del Hijo de Dios a nuestro favor, para redimirnos, para rescatarnos, porque la redención es un rescate, es pagar para liberar, es pagar para rescatar. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Dios de verdad. O sea, otros son falsos dioses, las naciones tienen falsos dioses, tienen ídolos, mas sin embargo tú, Jehová, eres Dios de verdad. Y en el Nuevo Testamento lo sabemos claramente, yo soy el camino y la verdad y la vida. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias, mas yo en Jehová he esperado. ¿A qué se refiere esto? Bueno, es conocido precisamente en el contexto que les digo yo, de que él sabía que las naciones, inclusive varios del mismo pueblo, acudían a falsos dioses,
a falsos rituales, ¿sí? Para buscar el favor, la ayuda de sus falsos dioses, que ellos no sabían que eran falsos, ¿verdad? Los veían como reales, pero Dios ya les había enseñado también con el tiempo de que eran falsos, pero a la gente idólatra no la puede sacar de ahí tan fácilmente. Ellos están convencidos, o como dice la palabra, tienen un velo puesto en sus ojos, han sido cegados por el mismo diablo para que se mantengan en la idolatría, adorando, pidiéndole, rogándole y prometiéndole a falsos dioses todo aquello que no sea Jesucristo, y que tú le oras y le pides y le ruegas que te conceda, no me importa el nombre que tenga, si no es Jesucristo, es un falso Dios. Y no lo digo yo, lo dice la palabra, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, punto. Y en ninguno hay otra salvación, porque no ha sido dado otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. El único nombre es Jesucristo, punto. Punto. Estamos todos en el mismo canal, ¿verdad? Y si no, busque estas palabras clave en su concordancia y las va a encontrar en la Biblia. No es en sí aborrecer a las personas, es el aborrecer lo que las personas hacen. Lo que da coraje, lo que provocaba este aborrecimiento en David era que precisamente recurrían a vanidades ilusorias. Era una vanidad, era una ilusión pensar que con ciertos rituales otorgados a una deidad que ya de por sí también es falsa, vaya a venir una solución real. Ahora, también quiero hablar de algo más profundo, rápidamente. Puede haber definitivamente falsas deidades que te pueden realizar ciertos milagritos para mantenerte esclavo ahí, y que tú digas, no, sí es cierto, sí me protege y me ha dado esto, el otro, sí, eso lo ha hecho también Satanás en la historia y lo sigue haciendo. Lo sigue haciendo, como por ejemplo el culto a la Santa Muerte, que de santa no sé qué tiene, pero así le llaman ellos, para proteger a criminales y gente del mal, ¿verdad? Y ahí los tiene esclavizados porque les da cierto nivel de protección. ¿Eso es eso mentira, hermano Franco? No es mentira. Es cuestión de que se meta usted a temas como esos, ¿verdad? Profundamente, y de siervos del Señor que han entrado en esos terrenos del enemigo, no para ir a provocar al enemigo y enfrentarse a él, no, sino para ir a buscar a los que están ahí perdidos y rescatarlos con la luz del Evangelio. Muchas veces eso implica estar en el campo de batalla, hermanos, para salvar las almas. Las almas ya están en las manos del enemigo, eso dice la palabra de Dios. Ellos ya son hijos del diablo, tienes que ir a arrebatárselos. Bueno, a eso se refiere. Mas yo en Jehová he esperado. O sea, yo no voy a andar perdiendo el tiempo en rituales, ni cuando ya vienes a la luz y conoces la verdad, como dijo Cristo Jesús, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Pues precisamente libres de todas esas fantocherías, de todas esas supersticiones, de que ciertas mandas y ciertas promesas y ciertos votos te van a... No. Y si te pasaran, te lo voy a decir, si no es con Jesucristo, cuidado, ¿verdad? Cuidado, porque alguien más te está concediendo los milagritos. ¿Sí? Me gozaré y me alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción. ¿Por qué me voy a gozar? ¿Por qué me voy a alegrar? Porque tú eres misericordioso. Eres misericordioso. Y porque has visto mi aflicción. Eres Dios poderoso, omnipresente. Tanto así que siendo miles de millones de almas, tú me conoces a mí de manera personal. Y te preocupas por mí. Cuidas de mí. Y no hablo preocuparse de que Dios diga, Dios se preocupa. Y no me refiero a ese en ese aspecto, sino que Dios tiene cuidado de nosotros. Dios tiene cuidado de sus hijos. Sí los tiene, ¿cómo no? Has conocido mi alma en las angustias. Plural.
Has conocido mi alma en las angustias. David pasó por muchas angustias, por muchas. Pero David reconoce que Jehová estuvo con él en todas sus angustias. Plural. No en esta última, no en la primera, en todas. Por eso lo menciona en plural. Has conocido mi alma en las angustias. Has conocido mi alma en las angustias. ¿Qué está diciendo aquí David? Para que pueda decir que has conocido mi alma en las angustias, significa que David recurría a Dios en alma, en oración. ¿Cómo sé qué significa eso? Por lo que decimos que viene en el Antiguo Testamento cuando alguien derrama su alma delante del Señor. Ustedes saben bien qué mujer es la que dijo eso. Para pedir un hijo varón, porque era estéril, no podía tener hijos. Pero hizo la promesa de dedicárselo al Señor. Derramaba su alma al Señor. Por eso aquí dice, has conocido mi alma en las angustias. ¿Por qué? Porque yo he ido a derramar mi alma delante de ti cuando estoy en mis angustias. Y me has conocido en todas y cada una de ellas. No me entregaste en mano del enemigo. No me traicionaste. No me abandonaste a mi suerte. No me dejaste solo, como podemos llegar a hacerlo, triste y lamentablemente nosotros los hombres. Todos podemos fallar, pero Jesucristo no. Jesucristo no. Pusiste mis pies en lugar espacioso. Es como cuando estás, por decirlo así, yo no lo estaba, pero viendo escenas que hemos visto tal vez en documentales o en películas, es como si alguien cayera en las famosas o infames arenas movedizas y desesperadamente se mueve y quiere salir y se está hundiendo más y más y más. Y en veces uno está tan metido en la imagen, en el video o en la película, que quisiera uno que saliera una mano gigante y lo pudiera sacar y ponerlo en suelo firme y lejos de ahí, de ese peligro. Bueno, eso es lo que está diciendo aquí el salmista, que es lo que hace Dios con él. Pusiste mis pies en lugar espacioso. No en un filo, no en una cornisa, no en una situación de peligro, no en un terreno inestable, no en una arena movediza, no. Pusiste mis pies en lugar espacioso. Fuera de peligro, libre, protegido, guardado, librado. Dios es hermoso, hermanos. Dios es fiel. Dios es bueno. Y no tenemos por qué enfrentar solos ninguna de nuestras emociones, incluyendo la depresión, incluyendo la tristeza profunda, incluyendo todas las demás emociones que hemos visto, el duelo, la ira, inclusive el gozo. Que diría uno, ¿y por qué ponerle control al gozo? No, no hay que ponerle control al gozo, pero hay que canalizarlo de manera correcta. No agradeciéndole a dioses falsos y ajenos. No, hay que canalizar el gozo, hay que agradecérselo al Señor, porque Él es la fuente del gozo. La preocupación, la ira, todas las emociones hay que canalizarlas a través de Dios, de nuestro Dios. Y si Jesucristo aún no es tu Señor y tu Salvador y tu Dios, pues te invito a que lo hagas. ¿Cómo? No es evangelístico esta clase, pero te puedo decir que Dios nada más demanda dos cosas del ser humano: arrepentimiento y fe. Arrepentimiento y fe. Arrepiéntete de todos tus pecados, reconoce que eres pecador delante del Señor, reconoce que le has ofendido con tus pecados, reconoce que Él murió en la cruz por causa de tus pecados, porque Él cargó con todos ellos. ¿Para qué? Para que Él pagara ante Dios ese precio tan alto, con su propia vida santa y perfecta, para que tú tengas la opción de no tener que ir al infierno como paga justa por tus pecados, porque eso dice la palabra de Dios.
mas la paga del pecado es la muerte, y en este caso es la muerte eterna, separado de Dios. ¿Y cómo puedes ser salvo? Reconociendo que eres pecador, confesar tus pecados, reconocer que Cristo pagó por ellos e invitan a entrar en tu corazón. Recíbelo en tu corazón, rogándole en oración que lo haga, y Él lo va a hacer. Y entonces así también Cristo va a ser tu Dios, tu Señor, tu Salvador. Hermanos y amigos, muchas gracias por su atención. Ya hemos acabado esta serie de temas, van a seguir otros temas y los vamos a ir cubriendo si Dios nos permite y nos sigue dando vida y salud. Dios me los bendiga a todos y también de antemano gracias por sus oraciones. Hermanos y hermanas y amigos, gracias. Dios los bendiga.